El tema destinado para este día es el cáncer de mama en varones, una enfermedad bastante frecuente en mujeres, pero vamos a ver que no se comporta de la misma manera en los varones. Entonces, iniciemos con datos epidemiológicos, generalidades de esta patología. 1%, ¿por qué? Porque el cáncer de mama en varones representa el 1% de todos los carcinomas de mama. Y además también el 1% de todas las neoplasias de varones. Incluso se reportan series con el 0.5% de todos los cánceres de varones como cáncer de mama. Además, la mortalidad de cáncer en el hombre, las causas de la mortalidad de cáncer en el hombre, hasta el 0.1% es debido al cáncer de mama en varones. Esta incidencia ha ido cambiando alrededor del tiempo. Se dice que en los últimos 25 años ha aumentado hasta en un 26%. La edad de presentación de esta enfermedad puede variar ahí alrededor de la sexta década de la vida. Así tenemos pues que en portadores de la mutación BRCA2 se puede presentar a una edad de hasta 58 años en promedio, pero se puede prolongar hasta los 64 años en los no portadores de esta mutación. Suele presentarse con un estadio clínico avanzado al diagnóstico, ya que más del 40% de estos pacientes van a tener un estadio clínico 3 o 4 al ingreso. Se le ha designado un peor pronóstico global debido a que tiene una mayor probabilidad de compromiso axilar y metástasis a distancia. Sin embargo, varias series han reportado un pronóstico similar entre hombres y mujeres cuando se controlan variables como el estadio clínico, la edad del paciente y el subtipo del tumor. El 80% de estos llega a presentarse como un carcinoma ductal infiltrante y tienden a mostrar mayor positividad para receptores de estrógeno y mayor negatividad para la sobreexpresión de HER2, como datos generales. Entonces, continuando, vemos así esta revisión retrospectiva de la base de datos del Registro Hospitalario de Cáncer de Sao Paulo, que se realizó entre los años 2000 a 2015, incluyendo en total a 9.373 casos con cáncer de mama, de los cuales 784 eran varones. ¿Y qué se vio? Que como ya hemos explicado, hubo una distribución por edad y sexo, es nuestro primer gráfico de la parte superior. Sobre todo el pico de incidencia se basó, como señala la flecha amarilla, hacia la sexta década de la vida. Y el estadio clínico que se presentó para esta patología, sobre todo predominó el estadio clínico 2 y el estadio clínico 3, similares tanto para hombres como para mujeres. Alrededor del 11% de los hombres con cáncer de mama se presentaban ya en un estadio clínico 4. Entonces, ¿cómo es que se va a presentar nuestro paciente varón con cáncer de mama? Totalmente similar a nuestras pacientes predominantes, que son las mujeres. Principalmente con un bulto subariolar indoloro, pero también pueden presentar retracción del pezón, secreción mamaria, adenopatía axilar palpable o ulceración de piel, como es lo que solemos ver frecuentemente en las mujeres. Nos preguntamos en qué entonces se diferencia el cáncer de mama entre varones y mujeres. Así es que se postulan diferencias según el género, debido a que se ha observado que la sobrevida de estadios clínicos tempranos para hombres es menor a la sobrevida en estadios clínicos tempranos de mujeres. Esto se puede explicar y se postulan las siguientes teorías, de que en el cáncer de mama en varones hay una expresión del P53, pérdida del P27 y sobreexpresión del P21, P57, el antígeno nuclear de células en proliferación, que en conjunto van a alterar la regulación del ciclo celular y predisponer así a la proliferación celular con alto grado de malignidad. Esto viéndose reflejado en la sobrevida, que más adelante vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado para el desarrollo de cáncer de mama en varones? Estos factores de riesgo van a ser similares a los de las mujeres, pero no idénticos.
Entonces, podemos iniciar conversando sobre la historia familiar. El antecedente de un pariente de primer grado con cáncer de mama ha llegado hasta a duplicar el riesgo de padecer esto, mientras que cuando tengamos más de un familiar, el riesgo incluso puede llegar a quintuplicarse. Es así que se ve que entre el 15 al 20% de pacientes con cáncer de mama, varón, tiene un familiar de primer grado con NM de mama también. Otro factor de riesgo importante es el BRCA2. Esta mutación de BRCA2 se ha visto que 5 a 10% de portadores van a llegar a desarrollar cáncer de mama, mientras que cifras similares, entre el 4 a 14% de pacientes con cáncer de mama, varones, van a aportar esta mutación. Ambas cifras correspondientes. Otros genes que incrementan el riesgo en mujeres, por ejemplo, como polimorfismos del receptor de la vitamina D, el BRIP1, no se han asociado o no se ha mostrado una asociación en el caso de los varones. Y otros, como el PALB2, el CHEK2, que vemos en la pantalla, no han sido consistentes. Hay resultados variables en diferentes series registradas, no tan consistente como lo ya evidenciado por el BRCA2. También otros factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama en varones son las condiciones de hiperestrogenismo, enfermedades que condicionen esto, como la obesidad, que es la causa más frecuente de hiperestrogenismo debido a la aromatización periférica de andrógenos, también la cirrosis hepática, que va a conllevar a un estado de hiperestrogenismo y podría constituir un factor de riesgo para cáncer de mama en varones. Tenemos una revisión reciente para factores de riesgo en cáncer de mama en varones que clasifica estos en alto y moderado o bajo riesgo, como ven en la pantalla. Los que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior son los que constituyen los factores de alto riesgo, pero también resaltan entre ellos, por ejemplo, el exceso de estrógeno y deficiencia de testosterona, como se aprecia, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de próstata que reciben tratamiento con antiandrógenos o los pacientes con administración de estrógeno, entre otros que podemos observar en la pantalla que son de moderado a bajo riesgo. Continuando ya con los tipos histológicos para el cáncer de mama en varones, vemos este cuadro comparativo entre los pacientes varones y mujeres con cáncer de mama. Entonces, ¿qué se ve? Una similitud entre ambos géneros en esta franja ploma, por ejemplo, en ambos predomina el tipo ductal y de igual manera el tipo infiltrante, constituyendo solo el carcinoma in situ alrededor de un 5% para ambos grupos. Sin embargo, podemos resaltar también la mayor frecuencia de los tipos histológicos raros en mujeres, que en los varones se suele presentar con un poco más de frecuencia, como son las lesiones papilares y los sarcomas, como les estoy señalando en la tabla. Habíamos dicho, pues, que el carcinoma ductal in situ en varones era poco frecuente, no era el que predominaba porque principalmente se presentaba algo como carcinoma infiltrante. Entonces vamos a hablar un poco sobre el carcinoma ductal in situ en varones. Tenemos esta serie reportada por Hitman y colaboradores que encuentra 84 casos de carcinoma ductal in situ puro y así muestra sus resultados en esta tabla, evidenciando que se suele presentar esta enfermedad, sobre todo a una edad media de 65 años. El subtipo que va a predominar en ellos es el papilar, seguido del mixto, y en menor frecuencia el cripiforme. Como vemos en la tabla, la manifestación clínica principal para ellos es una masa, hasta en el 58% de casos, secreción por el pezón en menor frecuencia, y el grado histológico que va a predominar es el grado histológico bajo, seguido por el intermedio. Cabe resaltar que el 66% de estos pacientes con carcinoma ductal in situ en esta serie fue tratado con mastectomía, y más adelante vamos a hablar justamente de qué tratamiento es el que se suele dar en estos pacientes. Sin antes mencionar que el carcinoma ductal in situ en varones va a representar
menos del 10% de todos los casos de cáncer de mama, cifra similar al reportado en las mujeres, como vemos. Entonces, ya hemos tomado como referencia múltiples bibliografías del extranjero, pero contamos con una acá del Perú, la más reciente, es del año 2016, publicado por médicos staff de nuestra institución, donde reportan por una serie de casos, en total 33, pacientes con cáncer de mama varones. ¿Qué se vio? ¿Cómo se comporta nuestra población peruana con cáncer de mama en varones? Pues se ha visto un pico de incidencia en la sexta década de la vida, conforme a lo que ya hemos visto en las bibliografías extranjeras, presentándose un promedio de edad de 65 años, variando entre un 23 hasta 87 años para la edad de presentación. Solo el 24% de nuestros pacientes cuentan con un antecedente familiar con NM de mama. Se halló un único paciente asociado cáncer de mama al síndrome de Klinefelter por el estado de hiperestrogenismo y vimos pues que el 87% se presentó con la manifestación clínica de un tumor palpable. Continuando con las características patológicas del cáncer de mama en varones en Perú, de esta serie que les comento, se vio que el 36%, es decir, la mayoría, se presentaba con un estadio clínico 2B, seguido por alrededor de una cuarta parte de un estadio clínico 3B, y menos del 20% se presentó como un estadio avanzado, estadio clínico 4. El 48%, cerca de la mitad, presentaba un grado histológico número 2, y también la mitad expresaba receptores hormonales positivos, siendo categorizados como un inmunofenotipo luminal. Menos del 10%, triple negativo, y solo un paciente que representaba el 3% de la población fue un HER2 puro. El tamaño tumoral, a diferencia de las series reportadas en el extranjero, fue menor en nuestro país. Se encontró así un tamaño tumoral promedio de 26 milímetros, variando entre los polos de 4 a 70 milímetros de los tumores estudiados para nuestra población. Se encontró la positividad para ganglios, un cuarto de nuestros pacientes se presentaba con 1 a 3 ganglios positivos, mientras que un 41% presentaba de 4 a más ganglios positivos. Nuevamente podemos resaltar el tratamiento que se le está dando a nuestros pacientes. Así vemos que el 69% de ellos fue tratado con una mastectomía radical modificada. Nuevamente, solo uno recibió conservación, uno que representa el 3% de la población. Ya hemos hablado sobre sus características epidemiológicas, patológicas. Ahora, ¿qué tanto sobreviven nuestros pacientes varones con cáncer de mama? Se ha visto una sobrevida global a 5 años de hasta el 72% de ellos, es decir, 72% de nuestros pacientes logran vivir a los 5 años, pero esto varía de acuerdo al estadio clínico. Entonces, ajustando la sobrevida según estadio clínico, se ha visto que los pacientes que constituyen un estadio clínico 1 o 2 llegan a sobrevivir a los 5 años hasta el 92%, descendiendo hasta un 80% cuando se presentan en un estadio clínico 3, y como vemos al final de esta curva de Kaplan-Meier, el 0% llegó a vivir a los 5 años cuando se presentaron en un estadio clínico 4. Eso hablando según el estadio clínico. Otra variable a estudiar para ver la sobrevida, obviamente, es nuestro inmunofenotipo, porque esto también va a afectar en la sobrevida de los pacientes, y como vemos, pues, un inmunofenotipo luminal sobrevivió el 88% de ellos a los 5 años, mientras que solo el 33% en el caso de los triple negativos, y como ya les había mencionado, un único paciente en esta serie expresó un HER2 puro, y justamente este único paciente es el que falleció a los 10 meses. También el mismo estudio realizado por Fuentes y colaboradores ha mostrado que los pacientes varones con cáncer de mama en Perú presentan una sobrevida libre de recaída a los 5 años hasta de un 78%. Entonces, podemos dar acá una observación, que a pesar que alrededor del 30% de
los pacientes presentaban un estadio clínico 3 o 4, es decir, avanzados, la sobrevida global a 5 años, como acá la muestro, ha sido el 72%, y esto probablemente esté en relación justamente a la expresión hormonal que predomina en nuestros pacientes. Continuamos con el tratamiento sistémico. Ya vamos a pasar a ver, ya hemos visto cómo se presenta, cómo se clasifica. Ahora, ¿cómo es que vamos a tratar a nuestros pacientes varones con cáncer de mama? El tratamiento sistémico, hablando específicamente de la terapia endocrina en ellos, se ve que se va a asemejar a los casos de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas. Así, por ejemplo, tenemos esta serie de casos de Harlan et al., que lo publica en el año 2010, encontrando 512 pacientes varones con cáncer de mama en Estados Unidos. Esto tomado de la base de datos de la Surveillance Epidemiology and End Result Program, que de estos 512 pacientes, el 28% recibió terapia endocrina, es decir, 124, clasificándolos, como vemos en los colores, un grupo destinado a recibir tamoxifeno, otro grupo destinado a recibir inhibidores de aromatasa y un pequeño a la combinación de ambos. ¿Qué nos describen estos números, los hazard ratios? El uso de tamoxifeno ha reducido significativamente la mortalidad por cáncer comparado a la ausencia de la terapia sistémica o incluso al empleo de inhibidores de aromatasa. Pero tenemos que resaltar que el uso de esta terapia endocrina suele acompañarse de diversos efectos adversos, alcanzando tasas entre 50 y 63% de ellas, ya que sería atribuido, por ejemplo, la disminución de la libido, el aumento de peso y la alteración del ánimo, como también los sofocos. Es así que también registran una baja adherencia al tratamiento en pacientes tratándose con tamoxifeno hasta de 18% a los 5 años. Entramos a nuestro campo, que es el quirúrgico. Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Cómo estamos tratando a los pacientes varones con cáncer de mama? ¿Se les está haciendo cirugía conservadora? Las diversas series encontradas nos han mostrado una tasa de cirugía conservadora hasta en solo el 15% de casos. Sin embargo, también tenemos que mencionar que se cuenta con evidencia limitada que respalde la seguridad de la cirugía conservadora en el cáncer de mama en hombres, como la hay en las mujeres, debido a que los estudios disponibles involucran solo la población femenina. Entonces, podemos mencionar, por ejemplo, este trabajo publicado por Sanger y colaboradores del 2016, que incluyen 1.777 pacientes varones con cáncer de mama con estadios clínicos 1 a 2, tratados entre los años 1973 a 2011. ¿Qué muestra este estudio? Como vemos en esta tabla, que la sobrevida específica por cáncer a los 5 años no mostró mayor diferencia entre una cirugía de conservación y una cirugía de mastectomía, ya sea total o radical modificada, con o sin radioterapia. Entonces, empecemos a ver punto por punto. Un paciente varón con cáncer de mama en estadio clínico 1 que no recibió radioterapia, podía presentar una sobrevida específica a los 5 años de hasta 96%. Esta podía ascender hasta 100% en el caso de adicionarse a su cirugía de conservación la radioterapia. Cifra igualada a, por ejemplo, el tratarse con mastectomía radical modificada. Pasamos ahora al estadio clínico 2. El mismo caso, un paciente varón con cáncer de mama, estadio clínico 2, tratado con cirugía de conservación, sobrevida específica a los 5 años, 91%. Asciende hasta el 100% si le añadimos además radioterapia posterior a la cirugía. Y cifras similares cuando son tratados con mastectomía total o mastectomía radical. Como ya se ha mencionado,
suele predominar en los pacientes varones el tratarlos con mastectomía. Sin embargo, como ya hemos mostrado en estos resultados, el realizar una cirugía de conservación en ellos, comparándolo con el tratamiento de mastectomía, no va a empeorar su sobrevida. Otro punto a tratar en la terapia quirúrgica que se le vaya a dar al paciente es la realización de biopsia de ganglio centinela. Diversas series han reportado el empleo de la biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama en varones. Así tenemos estas 6 series registradas en este estudio realizado por Maraz en el año 2016, que muestran hasta una tasa de identificación menor del 90%, como vemos en esta columna. Sin embargo, tenemos que mencionar que las series son muy pequeñas y como vemos acá, pues estaban constituidas por muestras de 30 a 25 pacientes. Y sobre todo, aumentaba esta tasa de identificación cuando utilizábamos técnica doble, como vemos por acá, el de azul patente con tecnecio 99. Otro punto importante a tratar sobre el tratamiento es que la radioterapia es la radioterapia beneficiosa en el cáncer de mama en varones. Se ha visto pues que no hay un beneficio adicional de dar esta posterior a la mastectomía, pero sí en la cirugía de conservación, ya que va a reducir la tasa de recurrencia local. Sobre todo, las indicaciones que van a ser las extrapoladas de los datos que ya contamos y ya están bien estudiados en mujeres, ya que, como he repetido en las diapositivas previas, los casos en varones son pocos y esto limita los estudios que se puedan realizar en ellos. Tenemos, por ejemplo, este de Yu y colaboradores, realizado en el año 2012, que muestra el impacto de la radioterapia posterior a la mastectomía en varones con cáncer de mama, y cómo se ve este valor de P no significativo es porque no hay un beneficio adicional de la radioterapia postmastectomía en la sobrevida. Ambos grupos estudiados, tanto habiendo recibido radioterapia como no habiendo recibido radioterapia post esta cirugía, no mostró mayor diferencia. Por último, podemos mencionar los factores pronósticos en estos pacientes. Así vemos pues que primero la mayoría de estos van a ser factores pronósticos para reflejados en una peor sobrevida debido a que van a estar asociados a estadios clínicos más avanzados. Así son, por ejemplo, que el paciente provenga de áreas no metropolitanas, es decir, su acceso a los servicios de salud sea más limitado, así pues llegue con un tiempo de enfermedad mayor a 10 meses para el diagnóstico. Otros son, por ejemplo, la raza negra, el grado histológico y por último podemos mencionar al compromiso ganglionar positivo como principal factor pronóstico de recurrencia local de enfermedad. En esta población, la edad no ha sido un factor pronóstico, ni tampoco la invasión linfovascular, los cuales han mostrado ser inciertos. Gracias por su atención. Sí, bueno, un tema interesante, poco frecuente, pero en una oportunidad sí hemos visto, bueno, relativamente frecuente en nosotros en la especialidad, algún varón con cáncer de mama. Yo creo que es importante recalcar algunos puntos que ya los has dicho, aparte de los factores pronósticos, ¿no? Que generalmente se presenta en adultos mayores, ¿no? A diferencia de las mujeres, que la edad promedio en nuestro medio es más o menos 50 años, en los varones se presenta generalmente 10 años después, ¿no? También algo importante es que, si bien es cierto, en la casuística se reporta que los no luminales representan entre un 25 y 30%, vemos que una de las series que presentaste bueno, en esa serie representaba menos del 10%, ¿no? 10-12%. Es importante para el tratamiento. Y es una observación que tengo acá, si bien en uno de los artículos que presentaste, después de la mastectomía de radioterapia estadios 1, eso me quedó un poco la duda. Eso muy bien lo aclaraste en el segundo artículo, en el cual se sabe que la radioterapia mastectomías generalmente no aporta mayor beneficio, sobre todo en ganglios negativos, ¿no? Y definitivamente en el caso de cáncer de mama en varones, el retraso del diagnóstico, porque obviamente como es una entidad
que no es tan frecuente, generalmente los médicos no piensan como primer diagnóstico un cáncer en un hombre. Y eso hace que retrase un poco el diagnóstico y esto definitivamente media sobre el factor pronóstico, ¿no? Que se descubren en estadios más avanzados. Bueno, en realidad esto el cáncer de mama, hombres y mujeres, en realidad el tratamiento es, como lo has dicho bien, es similar, ¿no? Y estadio por estadio también la sobrevida es la misma, ¿no? Nada más quería decir esto para aclarar algunos puntos y felicitarte por la exposición, doctora. Muy bien. Sí, la doctora presentó, primero felicitar, presentó una revisión en la cual nos daban la opción de hacer cirugía de conservación. Sin embargo, viendo los números, ya que el mayor grupo iba hacia mastectomía. En nuestra realidad en el Perú, en el INEM, ¿qué tanto tratamos cirugía de conservación, doctor? Porque viendo que el paciente tendría que venir a radioterapia y entendiendo que el volumen mamario no es tanto en pacientes varones, ¿no? ¿El beneficio es real o en este grupo de pacientes usted recomendaría o la doctora definitivamente sí iniciar con mastectomía y ya dejar también de lado radioterapia, ¿no? Lo otro es, vi que también en la terapia hormonal, bueno, en la revisión utiliza todavía tamoxifeno. ¿Cuál sería la droga ideal? Si es que tendríamos que elegir tamoxifeno o inhibidores de hormonas. Muy bien. Entonces, empezando por la primera, justo en la serie de casos que mencioné del doctor Hugo Fuentes, realizada acá en el Hospital Neoplásicas, vimos que solo un caso fue tratado con cirugía de conservación, se le hizo una semprolectomía más disección radical de axila. El resto fue bien a una mastectomía radical modificada y los demás simplemente no recibieron tratamiento quirúrgico porque ya era. Sí, yo puedo hacer un comentario. Sí, en el instituto, bueno, creo que el 100% ha sido tratado con mastectomía, ¿no? Generalmente por el tipo de paciente que llega con cánceres un poco ya avanzados. Particularmente, yo tengo pacientes operados con cirugía de conservación y han ido bien, ¿no? Tengo un par de pacientes, no hay muchos tampoco, la mayoría son mastectomía. Ahora, si bien como dijo el doctor Romano, el tejido mamario del hombre es totalmente distinto al de mujer. No hay mucha glándula, por eso el cáncer tiende a progresar más rápido, no hay muchas barreras. Por eso es que generalmente la mastectomía es todavía el tratamiento de elección en este tipo de pacientes, ¿no? Y si trata con conservación, obviamente la radioterapia es complementaria. Y respecto al tratamiento antihormonal, también es como mujer, ¿no? Es como la mujer igual. Yo creo que los inhibidores de aromatasa también están indicados en este grupo de pacientes. También tenemos pacientes que están recibiendo anastrozol en este caso, y van bien, ¿no? Igual que los pacientes que reciben tamoxifeno. Aún no hay una diferencia mayor en el tipo de tratamiento antihormonal que escojan con un paciente varón. Exacto, como mencionó el doctor, también el anastrozol, el letrozol ha mostrado beneficio en esa patología. Sin embargo, encontré estudios muy pequeños, series de menos de 30 o 20 casos, ya no las incluí porque justamente eran pequeñas las muestras. Pero sí, se ha visto beneficio de ello. Buenas tardes, soy la doctora Morales, quería solamente acotar que al paciente varón con cáncer de mama hay una gran diferencia en el tema del ganglio centinela, precisamente porque hay poco tejido. Se sugiere hacer una inyección periareolar y que siempre sea doble, o sea, tanto el coloide con tecnesio como el azul patente, como ha presentado muy bien la doctora Pomaita, pero también prepararlos bien, porque con todo respeto por los varones presentes, pero el paciente varón con cáncer de mama tiene mucho miedo y el procedimiento que es sencillo en mujeres, en varones uno se encuentra con un paciente sumamente ansioso, un paciente con mucho dolor y que a veces se tiene que ver la manera de calmarlo antes de hacer el procedimiento. En los pocos casos que hemos hecho a lo largo de estos 15 o 20 años de uso de ganglio centinela, se ha visto eso en pacientes con cáncer de mama y necesidad de biopsia de ganglio centinela, que requieren que el médico referente le explique muy bien el procedimiento y que nosotros también dediquemos un poco más de tiempo,
porque, como digo, es una piel muy sensible y el paciente está muy ansioso, muy asustado. Sí, muy bien, doctora. Gracias por la acotación. Efectivamente, ¿no? Por naturaleza creo que el varón resiste menos dolor que la mujer, doctora. Por eso es que es importante el avisarle y el coordinar bien cómo va a ser el procedimiento.